Me gusta estar de pie. Porque hay que coger un curso para sentarse en esa silla. Sí, eso es para... Tiene que domar el caballo. Bueno, Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Usted me llamó hace un par de días y me dijo, mira, te necesito que me ayudes aquí, me cubras aquí. Y bueno, creo que están dando. Ya empezamos el martes pasado la introducción a la epístola a Santiago, ¿verdad? Y yo me imagino que ustedes pues habrán recibido una introducción la semana pasada. Y a mí me gusta pues hacer preguntas y que ustedes me contesten y así pues hacemos, ¿verdad? No, ese es el estilo mío, así que yo espero que ustedes pues por este martes pues hagan la excepción. Pero sí, a mí me gustaría que algunos de ustedes me dijeran de la introducción que se hizo el martes pasado, ¿qué es lo más que le llamó la atención en cuanto a esta epístola? Vamos a ver. ¿Qué fue lo más que le llamó la atención a usted durante la introducción del martes pasado? ¿Qué fue lo más que le llamó la atención? Vamos a ver, cualquier cosa. Para mí el hecho de que... Ajá, tengo un hermano allá. Lo tenía como una carta secundaria, no era lo máximo, ¿verdad?, de la avenida. ¿Por qué? No sabe. Era una carta secundaria, porque no estaba de acuerdo más o menos al criterio de Pablo, ¿no? El criterio de Pablo variaba, era distinto. O sea, fue utilizada, fue más o menos utilizada. ¿Tú ibas a decir algo? No, precisamente por eso era que él establecía que de nada valía tener fe si no había obra, y de la forma que la fe se expresaba era a través de las obras. Sí. Hay algunos comentaristas que ponen a pelear a Pablo con Santiago. ¿Por qué ponen a pelear a Pablo con Santiago? Vamos a ver. Pablo enseñaba la salvación por fe y le daba duro a eso. Si usted lee el epístola a los romanos, pues básicamente ese es el punto fuerte de Pablo, ¿no? Pero ¿cómo nosotros entonces podemos conjugar el criterio de Pablo con el criterio de Santiago? ¿Cómo lo podemos conjugar? Vamos a ver. Porque Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es a través de la fe que yo alcanzo la salvación. Pero Santiago por otro lado dice, no, pero la fe sin obra enfatiza mucho en eso. ¿Cómo se demuestra la fe? Ok, pero vamos a ver, entonces, ¿cómo podemos conjugar ambos pensamientos? Vamos a ver. ¿Cómo usted puede armonizar ambos pensamientos? Luis, vamos a ver. El hecho de que, si bien es cierto que sin fe es imposible agradar a Dios, de la misma forma la fe se demuestra con las obras que el cristiano lleva a cabo, porque si no hace obras, la fe es muerta. O sea, que ambos pensamientos tienen que armonizar, porque si yo digo que tengo fe, si en mi vida ha habido un cambio, ¿verdad? Pues, por lo tanto, yo evidencio esa fe a través de ¿qué? De las obras, de mis acciones. Que se te note. Es correcto, de esa forma. Por lo tanto, Santiago y Pablo no están en contra, están a favor. Él obviamente enfatizan ambos criterios de forma diferente, pero ambos realmente armonizan en ese punto. Y eso es lo más importante de esta epístola, ¿no? Y esta epístola es muy importante porque es una epístola confrontativa. Sí. Ajá. Una pregunta que le voy a hacer, una pregunta que yo creo que Pablo, esta epístola que escribió Santiago, ya era para cristianos convertidos. Sí, lo vamos a decir. Enfoca el criterio de la fe dentro del conocimiento del Evangelio. Sí, definitivamente. O sea, la epístola fue escrita ¿a quién? ¿A quién fue escrita la epístola? Eso tuvo que haber cubierto el martes pasado. A los cristianos. ¿A quién fue escrita? Al pueblo cristiano. Al pueblo cristiano se tribu. A los judíos cristianos de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Los que se convirtieron. Viven fuera de los límites de ¿qué? Del territorio de Palestina. ¿Ok?
Acuérdense, ¿verdad? Esa epístola fue escrita para esa gente, ¿no? Que estaban fuera, ¿no? Vivían en Chipre, en Antioquía, en Éfeso, en diferentes lugares, ¿no? No en Palestina, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando ustedes le hablen de la epístola de Santiago, eso es lo primero que debe resaltar en su mente, ¿no? Santiago es una epístola confrontativa, ¿verdad? Y que enfatiza en la acción del cristiano. ¿Okay? Y eso, a través de toda la epístola, eso es lo que vamos a aprender. Ahora, vamos entonces a leer el primer versículo, y me gusta que ustedes lo lean, y entonces pues me digan algo del versículo. Vamos a ver, el primer versículo, ¿quién me lo lee por ahí? Vamos a ver. ¿Quién me lee el primer versículo? ¿Algún voluntario? No todos a la vez, uno a la vez. Ajá, ¿qué dice ahí? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí. Fíjense que lo primero que resalta ahí es que es el título, ¿no? El título que se da a Santiago. ¿Cuál es el título que utiliza? Siervo de Dios, ¿verdad? Yo creo que ese es el mejor título que nos podemos dar nosotros mismos, ¿verdad? Ser siervo de Dios, ¿verdad? Y mire para allá que hay otra expresión que él dice, siervo de Dios y del ¿quién? Y del Señor Jesucristo. Y esa palabra Señor es muy importante porque esa palabra es que el Kyrios, ¿no? Ese es Señor. Y ese título solamente se le adjudicaba ¿a quién? Al emperador. Y era casi prohibitivo aplicarle ese título a cualquier ser humano, ¿verdad? Y en este caso Santiago se lo aplica a Jesucristo, declarando Él es el Señor. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? Ese es lo otro. Y lo tercero, que es obviamente lo que acabamos de discutir, a los que están en ¿dónde? En la dispersión, ¿okay? Y los que están en la diáspora, los que están fuera del territorio de Israel. Vamos a el segundo versículo. Vamos a ver quién lo lee por ahí. Vamos a ver. Ajá. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Ok. Adiós. Es muy importante que ustedes notan aquí, a diferencia de las demás epístolas, cuando usted compara esta carta con las demás cartas, especialmente las cartas de Pablo, ¿qué usted nota? Aquí, vamos a ver. Pues que hay que estar gozoso en las pruebas, porque Dios está con nosotros. Referirse a los hermanos. Cuando usted lee una carta de Pablo, ¿qué es lo primero que usted nota? Que la primera parte de las cartas de Pablo comienzan ¿con qué? Con una área, con una parte que es doctrinal. Las epístolas de Pablo, la primera parte, la mayoría de las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, la primera parte es la parte doctrinal. Y la segunda parte de las cartas de Pablo, ¿qué? Es la aplicación, es la práctica. Eso lo podemos notar en el libro de Romanos, que la parte doctrinal es del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Del capítulo 12 en adelante es la parte práctica o de aplicación. En Éfeso, los primeros 3 capítulos es la parte doctrinal de la epístola. Del capítulo 4 en adelante es la parte que es práctica. Y así sucesivamente usted puede leer todas las epístolas de Pablo y se va a encontrar que la primera parte es la doctrinal y luego que la aplicación o la práctica. Más sin embargo, cuando usted lee esta epístola, va a notar que Pablo comienza inmediatamente ¿con qué? Con la parte práctica de la aplicación. Habla muy poco de doctrina. Ajá. Me están grabando. Eso no me lo habían dicho. Eso no me lo habían dicho. Estaba en el asunto. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque
Santiago va directamente ¿a qué? A la aplicación. Y fíjense el primer tema que él toca. ¿Cuál es el primer tema que él toca? El tema de las pruebas. ¿Por qué Santiago empieza con las pruebas? Con el tema de las pruebas. ¿Alguna? Ponga su imaginación. ¿Por qué las pruebas? En el momento histórico en que él escribe, probablemente eso era lo que estaba ¿qué? Eso era lo que estaba sucediendo. Y para Santiago tenía que hablar acerca de ¿qué? Del tema de las pruebas. Y si usted estudia los 27 libros del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el tema de las pruebas está prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento. En los evangelios, ¿se acuerdan? Hay una bienaventuranza, ¿no? ¿Verdad? Bienaventurado cuando os persigan y os vituperen. ¿Ok? Todos los evangelios, en el libro de los Hechos, prácticamente, ¿verdad? El tema de las pruebas. Cuando usted va al libro de los Corintios, lo mismo, ¿verdad? Ahí Pablo se derrama. En la segunda epístola de los Corintios, ahí está básicamente el resumen de Pablo, con todas las cosas que había sucedido, con todas las cosas que había pasado durante toda su vida. Ahí está, ¿no? Cuando usted ve a Romanos, ¿verdad? Pues es necesario que las aflicciones, ¿no? Dice, pues, las aflicciones de este tiempo que no son comparables con la gloria venidera que vamos a experimentar. Cuando usted va a Gálatas, cuando usted va a Efesios, a Colosenses, todas esas epístolas enfatizan precisamente que el tema de las pruebas. Y Santiago no es una excepción. Ahora, cuando usted habla de las pruebas en el Nuevo Testamento, y usted habla del Antiguo Testamento, usted compara las pruebas en el Antiguo Testamento, como que no ve ese énfasis en el Antiguo Testamento. ¿Por qué usted cree que no hay ese énfasis en los libros del Antiguo Testamento en el tema de las pruebas? Me estoy poniendo a pensar, ¿verdad? Es que la Biblia hay que verla, ¿verdad?, como un conjunto. A veces leemos un capítulo, un libro y a veces, pues bueno, hacer ese tipo de ejercicio, pero uno comienza a preguntarse, ¿verdad? Ajá. Y bueno, obviamente, por eso entendemos que por eso es que Santiago comienza con el tema de las pruebas. Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, no se enfatiza tanto en las pruebas? La ley prácticamente. Vamos a ver, alguien que me diga por ahí que... Probablemente, ¿verdad?, por el concepto que había, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento de la vida. Ellos tenían un concepto de Dios muy diferente al concepto del Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos decían, no, nosotros, el que vive bien, el que vive mal, porque no habían pruebas, si vives mal, si te sucede algo, ¿qué pasa? O se relacionaban al pecado, ¿ok? Y eso lo vemos claramente en el libro de Job. El libro de Job es muy importante porque nos enseña, ¿verdad?, que ese concepto era un concepto erróneo. Y por lo tanto, en todos los libros del Antiguo Testamento, usted lo que ve es prosperidad, bendición. Y si había algo malo, era porque había pecado, había desobediencia. ¿Entiendes? Pero aquí en el Nuevo Testamento, ahora el concepto es muy diferente. Es muy diferente. Por lo tanto, Santiago comienza con este tema, con el tema de las pruebas. Y mire cómo dice Santiago, que lo leyó mi hermana por allá, ¿verdad? Que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué usted cree de eso? ¿Estará Santiago pidiendo un imposible? No, porque el que tiene fe y tiene la certeza de que Dios está con usted, cuando viene una prueba, usted le deja esa prueba al Señor
Usted sigue adelante, eso es lo que yo he aprendido. Y usted se goza porque está en prueba. Escúcheme, pero siempre hay dolor, pero uno lo puede superar. Es difícil, es difícil. Es difícil. Es difícil, pero se puede. Esta es la única forma, Es de la ¿verdad? única forma. ¿Verdad? Porque cuando nadie se goza porque le vengan pruebas. Ah, claro que no. O sea, eso es una realidad que vamos a tener todos los creyentes. Vamos a pasar por pruebas. Porque todos pasamos pruebas. El que no cree y el que cree. Porque estamos en el mundo. Correcto. Y el Señor dijo que en el mundo En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, de 12 al 13, a ver si podemos conseguir un poquito más de información, ¿verdad?, acerca de eso. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Mire cómo dice por aquí en Primera de Pedro 4, 12. Aquí lo puede leer. Vamos a ver, uno que tenga voz alta. Se escuche. Ay, aquí no se ve que tenemos también pisado. Ajá. Primera de Pedro 4. Que ella está igual que yo. Sonia que tampoco había. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oye, eso es importante. Entonces, ¿por qué es que Santiago pide que nos gocemos? Fíjate, aquí Pedro lo aclara, ¿verdad? Fíjate cómo dice Pedro, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, ese debe ser que el motivo del gozo. O sea, Cristo padeció y el yo identificarme con Él en sus padecimientos, eso me debe ¿qué? Producir gozo. Si usted busca Hebreos 10:34, vamos a buscar Hebreos 10:34. Vamos a estar buscando en la Biblia bastante, así que tengan los dedos ahí preparaditos. Tenemos aquí también. Vamos a ver. Es que yo soy de la vieja guardia, tengo que leerlo en la Biblia. 10:34. Ajá. Vamos a ver. Mire cómo dice ahí. Está ahí en la pantalla. Dice aquí, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto, pues obviamente, es importante, ¿verdad? O sea, el gozo que yo debo sentir cuando estoy en prueba debe ser porque me estoy identificando con el padecimiento de Cristo. Además de eso, también que me debo gozar porque hay otros beneficios. Hay otros beneficios, que es lo que en la parte B del versículo, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce paciencia. Produce paciencia. Si usted busca Romanos 5, versículo 3, porque estos versículos hay que complementarlos con otros para tener la idea completa. Romanos capítulo 5, versículo 3, lo tenemos por aquí. Ajá, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si me pones el 4, Y la paciencia. La paciencia es un fruto. el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, ¿qué dice? No avergüenza. Fíjense el proceso, ¿verdad? O
O sea, cuando yo pienso que estoy pasando por una prueba, y yo sé que primero me gozo porque me estoy identificando con los padecimientos de Cristo. Segundo, yo sé que esta prueba, aunque me está doliendo ahora, aunque me está afligiendo ahora, yo sé que me va a traer beneficios a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a producir esperanza de gloria en mi vida. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Porque no me crean cuando yo digo las cosas, créanme porque lo dice la palabra, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis. Okay. Esa alegría no viene de las pruebas, viene de lo que Pedro está hablando anteriormente. De esa bienaventurada esperanza, ¿verdad? De eso es lo que está hablando Pedro ahí, pero de momento cambia el panorama y dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque, y aquí viene la parte, ¿verdad? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. ¿Para qué? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada que en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado que Jesucristo. Fíjense todos los beneficios que trae que se someta nuestra fe en prueba. No es que quejamos que nos prueben, ¿verdad? A nadie le gusta que los prueben, ¿verdad? Pero eso crea esperanza, crea identificación con Cristo, pero también crea otras muchas cosas. Paciencia, esperanza. Pero vamos a ver qué otra cosa produce la prueba. Vamos a leer el versículo, el versículo que sigue, el que estamos discutiendo en Santiago, que es el versículo 4. Vamos al 4. ¿Quién lo tiene? El 4. Tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Búsquese Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y es sorprendente porque cuando yo estaba leyendo este capítulo estaba encontrando que había muchos versículos de la primera epístola de Pedro que complementaban a Santiago. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 5. Bueno, quiero que pierdan de perspectiva lo que acabamos de leer. Dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. ¿Qué dice ahí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y fíjense los resultados de los padecimientos, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el fin, hermano. Dios nos conoce a todos nosotros. Él sabe de lo que nosotros damos. Él no necesita probarnos para saber que no somos nosotros. Pero Él sabe que cada una de las circunstancias en las cuales nos enfrentamos, que nos llegan de gratis en la vida, ¿saben? Porque vivimos en un mundo que está lleno de circunstancias, y Él sabe que vamos a pasar por pruebas de dificultades. Pero Él sabe también que cada una de ellas va a ayudarnos, va a beneficiarnos. Vamos a crecer. Nos va a ayudar a crecer. ¿Ok? Eso es importante, porque cuando vemos las cosas de esa perspectiva, entonces va a ser que va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. O sea, usted se va a nublar al principio. Te va a querer preguntarse, cuestionarle a Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué ocurre esto?
pero después usted va a meditar y usted se va a agarrar de la palabra, entonces usted va a decir, pero espérate un momento, déjame ir un poquito más allá. Y esa fue la experiencia de Habacuc. Cuando usted ve a Habacuc, vamos a buscar a Habacuc. Vamos a buscar a Habacuc. Habacuc, versículo, vamos a empezar desde el 17 hasta el 19. Capítulo 3. Capítulo 3. ¿Sabe cuál era la queja de Habacuc, verdad? Habacuc tenía un problema. Y él se cuestionaba que le estaba cuestionando a Dios. Que por qué estaba utilizando a Babilonia como instrumento de juicio contra su pueblo, que era el pueblo suyo. Y él veía tanta maldad y tanta cosa alrededor que no se explicaba por qué ocurría toda eso. Más sin embargo, después de todo ese cuestionamiento y toda esa crisis, Habacuc llega a una conclusión. Y eso precisamente es lo que va a producir cuando estemos en crisis y en dificultades. Mira lo que dice aquí. Aunque la higuera no florezca. Él llega a esta conclusión. Dice, y aunque la vides no haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Y eso es a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, ¿sabes? Que nuestra fe y nuestra esperanza no dependa de las circunstancias. ¿Ok? Dice aquí, con todo, yo me alegraré en Jehová. Ese es el gozo del que está hablando Santiago. Yo me alegraré en Jehová, porque sabe que Dios está en control de todas las cosas. Y eso fue lo que pasó con Job. Fíjense que Job, Dios no le contesta a Job las preguntas de Job. Dios no le contesta a Job su cuestionamiento. Simplemente Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Y comienza Dios comienza a describirle las maravillas de su obra, una a una. Y cuando Job entiende quién era el que le estaba hablando, le dice, espérate. No, cuando llegó a entender que no tenía contestación, a la pregunta que Dios le estaba haciendo. Yo soy el Dios sabio, de toda sabiduría. Yo tengo el control de todas las cosas. Y yo te conozco. Yo sé por lo que tú estás pasando. Confía en mí. Que yo tengo control y tengo propósito para todas las cosas. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Y Habacuc lo entendió también. Lo entendió Job y lo entendió Habacuc. Y mira cómo dice Habacuc. Después de todo eso dice, yo con todo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Fíjense lo que él descubre. Yo sé que Él es mi fortaleza. No es la higuera que yo tengo, no es la higuera que yo tengo sembrada en el campo que me da ¿qué? Fruto. Ajá. Sí, que sin embargo, tengo entendido que no conoció a Jesús, ¿verdad? Era del Antiguo Testamento. No. Pero conocía al Dios. Bien. Y llegó, fíjate, que podía llegar a esta experiencia también. Y eso es precisamente lo que quiere Santiago con su pueblo, que está pasando por crisis. Porque esa gente que estaba en la dispersión, la mayoría de ellos habían sido despojados de ¿qué? De sus propiedades. De todo. Hasta de sus dioses. De todo. De todo. De todo. Lo habían hasta desheredado. Especialmente el templo, que ellos creían que Dios habitaba dentro del templo y allá no tenían. O sea, tenemos que ponernos en perspectiva histórica de lo que está pasando ese pueblo de la dispersión. Estaban pasando por pruebas y aún Santiago mismo. Santiago no está escribiendo esto. Él lo está viviendo también. Él lo está viviendo también. Él está hablando por su propia experiencia. Y por eso es que comienza su epístola con este tema. Y así vemos en Habacuc. ¿Cómo termina Habacuc su experiencia? Dice, yo con todo me voy a alegrar en Jehová. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Él es que hace mis pies como de sierva. Y en mis alturas, Él es que me hace andar. Él es el que me eleva por encima de toda crisis y puedo ver por encima las cosas que están ocurriendo
Y yo sé que Él tiene control de todo. Yo sé que al final de todo esto, ¿qué? Voy a terminar con ¿qué? Con una fe más profunda, con una esperanza más convincente. Voy a conocer más a Dios. Voy a depender más de Él. Por eso es que en el próximo versículo, porque este capítulo completo básicamente habla de los beneficios, ¿verdad? De las cosas que pueden hacer las pruebas en nuestra vida. Y eso es muy importante que nosotros pues lo tengamos en mente, ¿no? Porque a veces nosotros, la mayoría de nosotros pues, cuando nos ocurre algo, viene el desasosiego, viene la incertidumbre, vienen todas esas cosas que nublan nuestro pensamiento. Pero cuando vemos esto bajo la perspectiva de Dios, cambia el panorama, ¿sabes? Cambia el panorama. Y mire cómo dice entonces el versículo 5. Vamos a ver qué lee el versículo 5. Fíjense cómo vamos enumerando poco a poco las cosas, ¿verdad? Primero nos identificamos con los padecimientos de Cristo. Luego, ¿qué sucede? Nuestra esperanza aumenta, ¿verdad? Nos convertimos en completos, en firmes, en cabales. Y ahora vamos a ver qué sucede. Versículo 5 al 8. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Alguien que lo lea? Lo tenemos aquí. El 1.5, Santiago 1.5. Vamos a ver. No, ya salimos de Habacuc. Ahora volvimos otra vez a Santiago acá abajo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, eso es cierto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Santiago? Bajo la prueba, yo tengo que declararme que incompetente. Tengo que declarar que mi dependencia absoluta de Dios. Tengo que clamar a Él. Hace que yo acuda a Él. ¿Verdad que sí? Para pedir que dirección en todo. Y eso es prácticamente lo que está diciendo Santiago. Mire, muchos de nosotros, cuando vinimos al Señor, pues nuestro carácter no era un carácter firme. Básicamente nos dejábamos llevar por las circunstancias, reaccionábamos a las circunstancias que nos rodeaban. Mas sin embargo, cuando conocimos al Señor, ¿qué sucede? Comienza a cambiar. Nuestro carácter comienza a cambiar. Esa ambivalencia se convierte entonces en ¿qué? En una firmeza. Por eso es que leímos el versículo de Pedro 5:10, ¿verdad? Después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él os afirme, establezca y ¿qué? Y os perfeccione, ¿verdad? Pues mire lo que dice aquí. Dice aquí, habla de la inconstancia del carácter de cualquiera, del creyente, que es ambivalente. Del creyente de doble ánimo. ¿Qué hace el Evangelio en el hombre y en la mujer con ese carácter ambivalente? Lo afirma. Eso es otro beneficio de esto. El Evangelio nos afirma nuestro carácter, nos fortalece nuestro carácter, porque en la prueba dependemos de Dios. Dependemos de Dios, acudimos a Dios y Él nos da su fortaleza. Hace que nuestra convicción que se afirme. Y por eso es que nosotros en el Evangelio tenemos estos beneficios, ¿verdad?
tenemos este beneficio. Y a veces nosotros, esto pasa por alto, pero nosotros cuando nos hacemos un autoexamen a nosotros mismos, vemos cómo nuestro ser va cambiando poco a poco, ¿verdad? Y son decisiones firmes. Antes, para tomar decisión, oiga, cuántas cosas, ¿verdad? Y pasaba el tiempo y hoy sí, mañana no, y después, pero como que ahora es algo firme, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, tenemos la experiencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Ya tenemos dirección en el camino, ya sabemos hacia dónde vamos, nuestras decisiones se toman conforme a ¿qué? A ese camino, a esa directriz que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cierto? Y tenemos el Espíritu Santo que también nos dirige. Fíjense todas las cosas que nosotros pasamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta cuando pasamos por este proceso de pruebas. Y eso precisamente es lo que quiere Santiago decirnos a nosotros. Todas las cosas que ocurren en ese proceso, ¿verdad? Que ocurre en nuestra vida. Vamos al 9 al 11. ¿Quién lo tiene? El 9 al 11. Vamos a ver. Lo tenemos ahí. Quiero que alguien lo lea, ¿verdad? Porque fíjense cómo dice ahí. Vamos a ver. 1:9. Sí, 1:9 al 11. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ok. ¿De qué está hablando Santiago ahí con respecto al tema con el tema que él comienza su carta? ¿Cómo usted puede relacionar esto con aquello? ¿Cuán importante es tener una autoestima balanceada en nosotros al momento que venga la prueba? Esto es lo que está hablando Santiago aquí. El creyente debe tener una autoestima balanceada, equilibrada al momento de la prueba, porque eso va a ser que es fundamental. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Búsquese Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo, creo que es el versículo 3, si no me equivoco. Es correcto, ese que está ahí. Mire cómo dice ese versículo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué es importante tener una autoestima equilibrada al momento de la prueba? Mira cómo dice Santiago: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque es importante el que es de humilde condición, gloriarse en su exaltación al momento de la prueba. Pero ¿por qué es importante? Pensando en lo que el Señor tiene guardado. Fíjate que él lo que está haciendo es que vamos a establecer una raya entre el rico y el pobre, y los dos tienen que estar ahí exactamente en esa raya. Es correcto, porque yo tengo que tener el pobre tiene que subir su autoestima para enfrentar la prueba. Y el rico tiene que ¿qué? Bajarse. Porque tiene que depender de él, de Dios y no de él. Porque obviamente el rico, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la primera reacción del rico? Yo tengo los recursos para poder soportar lo que sea. Y va a depender de sus propios recursos. Porque él cree que sus recursos humanos van a poder ¿qué? Ayudarle al momento de la crisis y de la prueba. Y cuando viene la prueba y se da cuenta que eso no funciona, entonces que viene la debacle. Sin embargo, entonces el pobre, ¿qué hace? El pobre está ya agotado. Y viene la prueba y entonces ¿qué?
se No tiene con qué se resigna al cantar, acepta. ¿verdad? No dice, no, ese tiene que gloriar en su exaltación, se tiene que poner de pie, porque tiene que las fuerzas de Jehová. Fíjense cómo Santiago establece que una línea de balance entre una cosa y la otra. Por eso es que Romano dice no tenga más alto concepto de decir que el que debe tener, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso se llama que una autoestima balanceada, equilibrio. ¿Ok? Y eso es importante al momento de usted pasar pasar una crisis, una prueba. Si usted dice, es que yo no tengo los recursos, a muchos de nosotros, no, Dios no me ha dado nada. Mire, usted tiene que los recursos de Dios. Dios ha puesto en sus manos todos los recursos para poder superar cualquier cosa. Lo que sea, Dios lo ha puesto en sus manos. ¿Ok? Muy importante. Vamos a seguir. El 12. El 12 al 15, vamos a ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Del 12 al 15, Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, vamos a discutir ese primero. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a ver, fíjate que Santiago comienza con una bienaventuranza. Feliz, agraciado, dichoso, ¿ah? Dichoso. Y hay dichoso, exacto. Y hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que cuando haya pasado la prueba, entonces va a recibir la corona de vida. Ahora, cuando usted ubica esto, la mayoría de nosotros lo ubica al final de los tiempos, ¿verdad? Y vemos esto como que Santiago está hablando de la prueba, como del momento en que conocemos al Señor hasta que superamos, ¿verdad? Y morimos. Entonces ese lapso de tiempo, cuando decía Pablo, ya he corrido la buena batalla, he acabado la fe, por lo cual Dios tiene que preparar para mí que la corona de vida, ¿verdad? Y en ese sentido podemos interpretar esto, que al final del camino, después que hayamos pasado por este proceso, por este peregrinaje de nuestra vida, y si guardamos la fe, tenemos que la corona de vida ahí reservada para nosotros. Eso es una forma de que, y Dios lo puede hacer. Ahora, tiene que haber también otra parte, ¿verdad? Si ahora vamos al micro, no vayamos al macro, vamos ahora al micro, a cada una de las pruebas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago aquí? ¿Me entienden? Vamos prueba a prueba. No vayamos ahora todo el peregrinaje. No pensemos en el peregrinaje, ¿verdad? Total, completo. Vamos a hablar ahora día a día. Diario, ¿verdad que sí? ¿Cómo usted entonces lo aplica en ese momento? Cuando nos habla de corona de vida, ¿cómo usted puede interpretar entonces esto? Bueno, porque cuando yo resisto la prueba, ajá, ¿verdad? Y me mantengo en mi fe, el Señor tiene para mí lo que me prometió, la corona a los que le aman. Ok, vamos primero al verbo, resistir. Ese verbo. Resisto la tentación. Esa resistencia, ¿es una resistencia pasiva o es una resistencia activa? Activa. Es activa. ¿Verdad? Y cuando hablamos de resistencia activa ante la prueba, ¿a qué nos referimos? Hay que tomar acción. No es una resignación de que me ñangote, bueno, lo que Dios quiera. Hay que tomar acción. No, es que es una resistencia activa, de pie, batallando. ¿Ah? Porque es que el Señor hace lo que nosotros no podemos hacer, pero lo que podemos hacer el Señor nos pide que nosotros lo hagamos. Por lo tanto, esa es la resistencia, una resistencia activa, ¿verdad? Y ahora dice, y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok. Día a día,
tenemos prueba, la resistimos, pasamos la prueba. ¿Cómo se traduce eso en cuanto a corona de vida en nosotros? Oiga, alegría, firmeza de carácter, conocemos más a Dios, esperanza, la esperanza aumenta nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Eso se traduce todo en que en calidad de vida, en abundancia de vida. Y en crecimiento espiritual. En crecimiento espiritual. O sea, esa corona de vida lo que habla es vida que calidad de vida. Dependencia de Dios, porque a la medida que yo dependa de Dios, yo voy a ver a Dios en cada momento de mi vida. Voy a ver su mover, voy a ver su participación, voy a recibir su fortaleza y voy a experimentar algo, ¿verdad? Que lo experimento porque pasé por esa experiencia y tuve que depender de Él. Oiga, no vamos a depender de Él si no llegamos al momento ese que nos hace, porque el ser humano trata de defenderse por todos sus medios, pero llega un momento en que dice, no puedo más. Y tengo que reconocer que solamente la fortaleza de Dios es la que me da la fuerza para yo mantenerme de pie, mi hermano. ¿Qué tiene que ver el falto de sabiduría con eso que tú estás diciendo? El falto de, pues precisamente eso. Él mete eso ahí. Precisamente, porque el falto de sabiduría no entiende este proceso. Y cuando no lo entiende, entonces ¿qué sucede? No aprovecha el proceso, no aprovecha la bendición. Se puede hasta rebelar en contra del proceso. Y lejos de hacerle bien, lo que hace es que se encierra, ocurre lo contrario. Exacto, no produce la paciencia. Las depresiones, empiezan todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando aprendemos a esperar, oiga, el salmista dice, pacientemente esperé yo. Y estaba metido en sendolío. Estaba en el pozo de la desesperación, en el lobo cenagoso. Pero él aprendió algo ahí. Él aprendió a tener paciencia y a esperar a Dios. Pero fue ahí donde aprendió la paciencia, ¿sabes? Ajá. Hay como una amonestación, pero pida con fe. Es como... No, seguro, porque lo que sucede, como yo lo veo, nos vamos a quedar dentro de ese contexto. Es que una vez pido sabiduría y Dios me la da, la que sea, ya yo no le debo seguir dando color a esa cosa. Eso se acabó ahí. cuando tú le pides a Dios, tú eres como un niño que te quedas esperando. Tienes que estar expectante a lo que tú vas a recibir de parte de Dios. Si no es pedir y después te vas a dar la vuelta y se te olvida lo que pediste y sigues tu camino de largo como si nada hubiera pasado. No, Dios quiere que tú pidas y te mantengas esperando la respuesta de Dios en tu vida. Y en esa vida tú vas a ver a Dios obrar en tu vida, el proceso de cómo Dios obra. O sea, que estés pendiente de lo que Dios está haciendo y va a hacer en tu vida. Y la verdad que tú te mantengas consciente de la intervención de Dios a través del proceso, eso es lo que va a vivificar tu vida. Eso es lo que va a hacer que tú dependas más de Él, que tu fe crezca, que tu esperanza crezca. Tengo a mi hermana allá y después tengo a mi hermana acá. Si la vida cristiana es una vida de decisiones, todo lo que usted está hablando ahí de Santiago amerita mi decisión de obedecer a Dios. La Biblia nos dice haced morir, proclama, y siempre no es un cataplasma que viene del cielo, la sabiduría cae de cataplasma, la fortaleza cae de cataplasma, no es un cataplasma, es mi decisión de seguir a Cristo. En la medida en que yo me comprometo con Dios y le permito a Él forjarse en mí, entonces todos esos frutos se van a reflejar, toda esa fortaleza. Lo que el versículo aquí trae es que tenemos que ver a Dios como nuestro recurso en medio de la aflicción. Él es mi fortaleza, Él es el que me guía, es mi sabiduría. A veces nosotros tomamos decisiones ligeramente
Y no dice la Biblia que primero vayamos a Él en oración y Él entonces nos guía muchas veces a recursos humanos, pero quien nos guía y nos lleva es Él. Correcto. O sea, Y tiene que ver mi eso. compromiso y reconocer que Él es mi recurso en cualquier circunstancia. Esto es una carta de acción. O sea, esto es lo que te está pidiendo, acciona, muévete, busca, pide, clama. Tengo a mi hermana aquí. Bueno, yo creo que lo que él dice de la amonestación, cuando él dice, pero pida con fe, yo creo que tiene una parte bien profética en esto, porque en este tiempo leí yo en el periódico que si hacían 4 oraciones por aquí, 4 oraciones por acá y 4 oraciones por acá al niñito Jesús, él iba a provocar un milagro, aunque no tuviera fe. Entonces, estaban hablando de Jesús. Si no tuviéramos esa palabra, hubiésemos creído que sin fe no va a ser un milagro. Exacto, exacto. O sea, nosotros tenemos que ser en ese sentido como niños. Tenemos que pedirle a Dios. O sea, y eso es una de las cosas que nos enseña precisamente este proceso. De clamar a Dios y esperarle. Y esperar conlleva paciencia. O sea, donde usted dice, no puedo hacer nada, tengo que depender totalmente de ti. Voy a esperar en tu intervención. Y cuando realmente usted asume esa actitud en su vida, oiga, le voy a decir algo, Dios no lo va a dejar avergonzado. Dios no lo va a dejar avergonzado. Eso va a traducir en su vida una firmeza de carácter, firmeza de espíritu, porque después dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque reconocen que su pobreza espiritual en cuanto a que necesitan depender de Dios. Y cuando realmente asumimos esa actitud de dependencia total, oiga, vamos a ver la intervención de Dios minuto a minuto en nuestra vida. Tengo a José. La esperanza nos va a reforzar la fe. Definitivamente, porque esa es la meta. Si no sabemos lo que va a suceder, tenemos que tener fe en lo que va a suceder, que es lo correcto, es correcto. Por eso es que yo enfatizo mucho en la clase de los caballeros eso. O sea, yo tengo que saber hacia dónde yo voy. Yo tengo que tener a lo largo un punto de referencia a lo lejos. Yo tengo que tener ese punto de referencia y allá que yo voy. Ahora, de aquí para allá, yo tengo que moverme. Y esa es la fe, mi movimiento, mis pasos, pero yo sé hacia donde yo voy. Aquel es mi punto de referencia. Cuando nosotros nos soltaban en la jungla allá, en Panamá, nos daban un compás. Nos decía, tienes que ir allá abajo y aquí está a 4.000 metros de aquí. Y está hacia el noreste. Entonces tú tenías que buscar el compás, entonces tú tienes que dejar tirar por el árbol más lejano de todos aquellos. Estaba para allá por el pero tú tenías que, ese va a ser mi dirección. Porque así que ahí es que apunta esto. Entonces tú tenías que mantener tu vista firme en ese árbol. Porque si perdías de vista el árbol, oiga, ibas a parar al otro lado. Eso es esperanza. O sea, yo tengo que tener mi vista puesta a lo lejos, hacia donde yo vea. ¿Cuál va a ser mi meta, mi objetivo? Ahora, requiere mi movimiento, mi traslación. Y en eso es que la fe trabaja, porque yo me voy a mover hacia eso. Pero yo tengo que tener clara mi esperanza. Y todo este proceso fortalece mi esperanza. Tú ibas a decir algo, tú levantaste la mano. Oye, ¿te parece a esta línea? Dale la vuelta. ¿Te ibas a decir algo? No. Esa es la fe, esa es la fe. No tienes pueblo del pueblo, porque la que te leo te parece a esta línea. Experiencia que dice esto. Ok. Ahora, a las 3 de la mañana llegamos. Corona de vida. Ok, vamos entonces, vamos al 13. Vamos al 13. O sea, tú estás cuadrado. Está cuadrado. Al 13, estamos en el 13, vamos al 13. Tengo el 13, vamos a ver. ¿Quién me lo lee por ahí? 13. Léalo. Que nadie ha experimentado
Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Ok, vamos a leerlo completo para que tengamos el verso completo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Porque ese es el resultado final. Fíjense que eso nace de nosotros mismos, ¿verdad? Señor. Muchas veces las pruebas vienen cuando realmente vienen de las circunstancias de la vida. Porque vivimos pero hay a veces nosotros nos buscamos nuestros propios problemas. Sí, Señor. La mayor parte de la vez. La mayor parte de la A veces nosotros mismos nos buscamos los problemas. Sabemos que hay cosas que no debemos hacer, lugares que no debemos frecuentar, y eso nos lo buscamos nosotros mismos. ¿Ok? Y eso es lo que está diciendo Santiago, ¿sabes? Él está aclarando un concepto que se utilizaba mucho en el Viejo Testamento, que se le adjudicaba. De hecho, cuando usted lee el libro de Job, te ve a Job adjudicándole a Dios cosas, ¿verdad? Porque ese era el concepto del Dios en el Viejo Testamento. Se le adjudicaba a Dios el bien y el mal. Pero Dios le aclara en Isaías, no, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Así que yo no te voy a provocar una prueba para que tú caigas. Ahora, Dios sabe que las pruebas que nosotros pasamos en nuestras vidas van a servir ¿de qué? De fortaleza para nosotros. Y cuando nosotros realmente entendemos eso, entonces ¿qué? Entonces vamos a ¿qué? ¿Qué sucede esto? Pues vamos hacia adelante. Que yo sé que al final del camino va a ser de bendición para mi vida. A nadie le gusta pasar por ese proceso, ¿sabes? Pero si estamos, Dios va a estar conmigo. Él me va a fortalecer. Y de eso es lo que se trata aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí habla de dos procesos, ¿no? Del proceso de lo que hace la prueba. Dice, la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Pero aquí habla de que es un proceso completamente negativo. Completamente negativo, ¿verdad? Hay que comparar ambos procesos, ¿verdad? Vamos al 16. ¿Quién tiene el 16? Vamos a ver. Y de hecho aquí Santiago lo aclara, ¿no? Aquí Santiago lo aclara, dice, hermanos míos, no erréis. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo siempre. Mire, todo lo que tiene Dios para nosotros es bueno. Digo, por eso es que decimos que Dios es santo. A veces, cuando hablamos de la santidad de Dios, le damos más énfasis. Ajá. Pues vamos a ver, discúltame el 15, hermano. El 15. ¿Qué tiene usted que decir del 15? Oh, la hermana la acusa a ella, la acusó de algo. No, pero lo discutimos. Pero fíjate lo importante que es este versículo, hermano. A veces hablamos de la santidad de Dios. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, le damos más énfasis a la separación de Dios que a la bondad de Dios, a la pureza de Dios. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de la pureza de sus pensamientos, de la bondad de sus pensamientos, de las intenciones puras que Dios tiene para nosotros. Eso es santidad. Que no hay maldad en él. Que lo que hay en el corazón de Dios es bueno. En eso estriba la santidad. Y en ese sentido es que Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos puros. En ese sentido es la santidad, hermano. Le damos más énfasis a la santidad cuando hablamos de separación, le damos otro énfasis. Y en la santidad es pureza, buena intención, buen pensamiento. Y en ese sentido es que es Dios.
Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Lo que quiere es bendición para nosotros. Por eso es que Santiago enfatiza, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, yo no le puedo adjudicar a Dios una mala intención. Yo no puedo acusar a Dios de haberme metido en una prueba para mi propia caída. Debes levantar y 70 veces cae justo, 70 veces. Él está ahí para levantarte. Él está ahí para fortalecerte. Él está ahí para responderte inmediatamente. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú ni conoces. Por eso tú lo vas a conocer a través de la prueba, de la dependencia, de la búsqueda. Antes de esto yo desconozco muchas cosas, pero después de esto, entonces antes que de oídas te había oído. Así decía. Yo de oídas te había, mas ahora, antes de la experiencia, de lejos, ahora de cerca, ahora te conozco, ahora yo sé quién tú eres. Oiga, cuando tiene la experiencia. La experiencia. Y nos hace falta la experiencia, hermanos, nos hace falta. Y tenemos que verlo de esa forma. Tenemos que verlo de esa forma. Por lo tanto, no es fácil, hermano. Eso no es fácil. No es fácil. Pero cuando conocemos estas cosas, nos sometemos al plan de Dios y al propósito de Dios, ¿verdad? Y vemos su mano obrar en cada cosa, ¿verdad? Por lo tanto, sigue el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Y este versículo pues es importante, hermano. Mire cómo dice el versículo 18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus ¿qué? De sus criaturas. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago ahí? Cuando hablamos relacionado a la prueba. ¿Cuán importante es la palabra implantada en mí en el momento de la prueba en mi vida? ¿Cuán importante es la palabra? Que la palabra entonces me hace resistir tentaciones, me hace cambiar mi forma de ser. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Mire voy a leer el 18 nuevamente. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, Dios en su voluntad nos hizo que nuevas criaturas por su palabra. Mire, la palabra de Dios es poderosa. Él decía, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue la luz? Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y si usted va a Primera de Corintios, eso fue ahora, en el momento. Segunda de Corintios. Te va a Segunda de Corintios, capítulo 4. Para que usted vea cómo fue el proceso de eso en nosotros. Mire cómo fue el proceso en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mire cómo dice. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mire cómo dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En tu corazón. O sea, esa misma palabra que Él envió para que fuese creada la luz, esa misma palabra le envió para que en tu corazón resplandeciese la luz de Él en medio de tinieblas. ¿Ok? Su palabra. Y dice, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pues esa misma palabra es lo que dice Santiago aquí. Él está diciendo que esa palabra, lo dice aquí claramente, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos que primicia de sus criaturas. Si usted busca Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 22 y 23. Para reforzar el pensamiento, mire lo que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo que renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en ustedes. Por lo tanto, esa palabra fue implantada en ustedes. Esa fue la que hizo que en ustedes naciera que una nueva criatura. Esa es la palabra que le está produciendo vida en ustedes. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que acudir al momento de la prueba y la dificultad. ¿Qué fue lo que utilizó Jesús cuando vino el tentador a él? ¿Cuál fue su arma? La palabra. Escrito está. La tenía aquí, la vivía. Y ese es nuestro mayor recurso. La palabra de Dios en nuestras manos. Está en nosotros, pero tenemos que también saber manejarla. ¿Okay? Recursos que tenemos para poder pasar por este proceso, ¿verdad? Vamos al próximo. Tenemos el 19. 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ciega el entendimiento. Porque cuando llega la prueba, oiga, ¿qué sucede? Llega el momento en que nos desesperamos y comenzamos a reaccionar humanamente. Y nos tenemos que poner un freno, hermano. Nos tenemos que poner un freno. Porque lo que sale por nuestra boca es que sapos y culebras, hermano, alacranes. Algunos le llaman hasta catarsis. Oiga, pero eso, a veces hacemos la catarsis enfrente de las personas. Si nos metiéramos en un baño y empezábamos a gritar nosotros, pues está bien, pero casi siempre la descargamos en la persona menos indicada. Entonces comenzamos a inferir cosas, oiga, que realmente, ¿verdad? Pero parte del proceso es que cuando aprendemos a callar, a enmudecer, como hizo Jesús en Isaías 53, ¿se acuerdan? Dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Tenemos que aprender a callar y a dejar a Dios que sea el que obre, hermano. No es fácil, hermano. No es fácil. El viernes pasado había un hermano que nos estaba dando un testimonio en la clase bíblica. Decía: en mi trabajo nos han citado para una reunión y es para cogerme y me van a pasar por la piedra. Hay gente que veo ya el plan en contra mía, me van a... Y pidió oración por eso. Él pidió oración y dice: yo les pido que oren para que yo no abra mi boca. Fíjate la petición de él. Para que yo no abra mi boca. Eso es madurez espiritual, hermano. Eso es dominio propio. Porque él sabe que necesita de Dios para poder controlarse. Si él no pide eso, oiga, en esa reunión se forma un desbarajuste. Pero él hizo esa petición en la casa. Al otro, este viernes dio el testimonio. Hermano, los que salieron a uso fueron tranquilos. Todo sucedió como yo, de una forma espectacular. Porque le puso que la reacción era cogerlos y oiga y darle contra el piso. Cosas injustas. Y usted, la reacción es venganza, es cogerlos y acabar con ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno realmente aprende a callar y a dejarle las cosas al Señor, oiga, ahí es que usted sabe cómo Dios obra, ¿sabe? Ajá.
situaciones que se dan en la vida de uno, sea con un vecino, sea en el trabajo, sea donde sea. Mira, el pastor de nosotros dijo algo, contó una experiencia, no sé cuántos estuvieron aquí el domingo por la mañana en el sermón, que él dice, mire, y aquella persona, yo tenía un maletín de esos que se anunciaba Sansonay, que se anunciaban que les podía pasar un furgón por encima y no se rompe. Y en mi corazón yo tenía ganas de... Porque esa es la reacción humana. Y esa reacción está en todos nosotros. Mire, esa es la naturaleza, esa caída que hay gente que se cree que... A mí me hubiera gustado, una cosa extraordinaria hubiera sido, que a mí me hubiera gustado que el día que yo acepté al Señor, pues eso de nueva criatura, que eso hubiera sido verdad. O sea, que yo no sé. Que eso fue verdad. Pero, sí es verdad, pero espérate. Tú no lo crees todavía. Que eso hubiera sido una cosa instantánea, que después de eso... Ah, exacto, y algo que no... El término complacencia, Sí. Eso está ahí. No sé si es cumplido solamente a cosas sexuales. Sí. Es de todo, mal pensamiento, de todo. Tiene que ver con cómo voy a... Venganza. Con coraje, odio. Esa caída que todavía está. Está ahí, entonces, correcto. Esa experiencia que el pastor contó, a lo mejor algunas personas piensan, el pastor diciendo esas cosas. El pastor. Pero mire, a todos. A mí me ha pasado. Todos, hermano, todos. Todos nos pasa. Yo pasé una experiencia, tú sabes cómo es el correo. Yo pasé una experiencia allí donde yo tuve que callarme, pero por dentro yo le quería meter un tortazo, un isquetazo aquí. Yo lo quería hacer, por dentro yo lo quería hacer. El único que se dio cuenta fue Dios y yo. Nadie más se dio cuenta porque yo no manifesté otras cosas. Pero yo, en mi mente y en mi corazón, yo quería hacer. Eso ocurre en todos nosotros. Yo me aguanté. Pero uno se aguanta porque hay otras cosas, hay otros recursos que uno usaba. Está la oración, está el sometimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que eso a mí me dolió, eso que me pasó me dolió. Pero miren lo que pasó, y esto es una experiencia personal. Miren lo que pasó. Yo me fui a mi oficina, vinieron unos cuantos compañeros de trabajo no cristianos y me dijeron, yo no sé por qué tú no tienes que soportar esas cosas. Entonces, tú con esos molleros, tú lo hubieses cogido ahí, lo hubieses dado, te hubieras caído encima. Y yo, tranquilo. Al otro día, a la hora de comenzar el trabajo, una persona que no estaba ahí, que no es amigo mío, es conocido, cuando le contaron, que él dijo, pues aquí no se va a trabajar hoy hasta que eso no se arregle, hasta que él no le pida perdón, porque Nelson no se mete con nadie. Aquí no se va a trabajar hoy. Y llamó al supervisor y le dijo, aquí nadie va a trabajar, brazos caídos, hasta que esto se resuelva, hasta que le pida perdón. Públicamente le tiene que pedir perdón. Esa persona no se mete con nadie ni hace ese tipo de cosas. Pues mire, yo no estaba presente en esa reunión, yo no estaba presente. Y yo veía que yo estoy allá en una oficina, yo veía que no prendían las máquinas, y yo decía, ¿qué estará pasando? Cuando me llamaron a la oficina por el intercom, me dijeron que te reporte a la oficina que fulano de tal te quiere pedir perdón. Porque fulano de tal que no estaba aquí, cuando se lo contaron, dijo, pues eso aquí no se puede permitir. Pues mire, salimos llorando los dos porque cuando me pidió perdón, o sea, lo que se reclamó allí fue que él pidiera perdón públicamente a mí, me llamaran a mí públicamente, me pidiera perdón. Y yo dije, no, eso no es necesario, eso no es cierto. Esto lo podemos resolver. Yo lo perdono y él me perdona. Hasta yo le dije, yo le perdono, porque yo tenía que verla con eso, yo no tenía que perdonar, pero yo me humillé en ese sentido. Y mire, salimos llorando los dos. Porque cuando se me tiró encima llorando, pues yo empecé a llorar también. Eso es para que ustedes vean que este tipo de crisis Dios las utiliza para glorificarse, hermano. Porque ese es el mensaje más efectivo que le podemos dar al mundo, hermano. Nuestra paciencia en el Señor. Cuando nosotros estamos en crisis y dificultades, todos los ojos están puestos en nosotros, a ver cómo reaccionar.
Y cuando nosotros reaccionamos distinto a como debe reaccionar el ser humano, eso es el mejor testimonio y ese es el mejor mensaje, hermano. Y ahí es que realmente somos efectivos. Y cuando entendemos eso y lo hacemos por el Señor, dice: Señor, que se glorifique tu nombre y yo sosiegue mi venganza. Y cuando pensamos en eso, oiga, todo es para glorificar al Señor. Y eso realmente, eso es importante, hermano. Eso es importante. Eso es una oportunidad que a lo mejor tú nunca has hablado del Señor en el correo, ¿verdad? Pero eso sirvió para que todos los de allí que conocieran que le servías a un Dios vivo. ¿Entiendes? Y son cosas que el Señor utiliza y tenemos que verlo de esa forma. Tenemos que verlo de esa forma. Vamos a entonces al versículo 21. Vamos a ver el 21. ¿Quién lo tiene? Por lo cual, desechando, fíjate que aquí Santiago va a ser más o menos como un recogido, ¿no? Y él dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate que aquí hay dos acciones. Aquí hay dos acciones. ¿Se acuerdan del viernes antipasado, los caballeros? ¿Ah? ¿Se acuerdan del viernes antipasado? Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y si usted va a Efesios capítulo 4, versículo 22, se va a encontrar con un versículo parecido a ese, ¿verdad? ¿Qué dice ese versículo? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjate que esas dos acciones, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la primera acción. Despojarme, desechar, quitarme, separarme, echar a un lado. Esa es la primera acción, pero no me puedo quedar ahí. Entonces tengo que dice aquí: y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa acción es la otra que dice Efesios. Dice: despójate del viejo hombre. Pero ¿qué hace? Pero dice: vístete de nuevo, renuévate en el espíritu de tu mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate que esas dos acciones son importantes. Yo tengo que empezar a dejar esto y a empezar a recibir esto. Oiga, y eso es un proceso continuo. Eso es un proceso de renovación constante, día a día, experiencia tras experiencia, transformación tras transformación. Esa es la forma en que la imagen de Dios se va formando en nuestra vida. Mire, eso lo dice en 2 de Corintios. Usted va a 2 de Corintios capítulo 3 y lo va a encontrar de esa forma, porque ese es el proceso en el cual nosotros podemos adquirir esa imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Si usted va a 2 de Corintios capítulo 3, va a encontrar aquí, en el versículo 17 y 18, ¿qué dice aquí? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Fíjate, que este no es el hombre que mira en un espejo, se va y se olvida de lo que vio. Este es un mirar constante. ¿Ah? Nuestros ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12. Es una mirada fija, ahí todo el tiempo. Por tanto, mirando a todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria,
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, esa transformación, esa renovación conlleva una acción de mi parte. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Okay? Por lo tanto, eso es lo que dice Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo tengo que reconocer que la palabra es la que me va a hacer crecer. Por eso estamos aquí. Por eso es que estamos escuchando palabra del Señor. Y esa palabra nos bendice. Esa palabra es viva y eficaz y descubre, y llega hasta el tuétano de nuestro hueso. Y descubre lo que somos. Y nos hace un diagnóstico no para avergonzarnos, sino para ¿qué? Para sanarnos. En esa medida, oiga, vamos a ser renovados en el Señor, ¿verdad? Y dice, pero sed, y aquí está Santiago nuevamente, confrontando, haz, acciona, muévete. ¿Ah? Busca, por tanto, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, yo tengo que traducir lo que escucho aquí en acción de mi vida. Tiene que traducirse en acción, en conducta, en comportamiento, en todo lugar que me muevo. Y tengo que buscar que Dios, que sea así. Yo tengo que pedirle a Dios, Señor, yo quiero que eso se traduzca en mi vida. Y tiene que haber un gemir dentro de mí. Si yo no veo resultados, tengo que gemir delante de Dios. Señor, yo quiero que esta palabra produzca resultados. Lo que tú dices ahí, yo quiero que eso se produzca en mí. Usted verá cómo Dios va a hacer. Dice, Dios da más abundantemente de lo que pide. A veces a Dios se le va la mano, ¿sabes? A veces a Dios se le va la mano. ¿Ok? Porque, el 24, y con esto terminamos. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. ¿Ok? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera. Fíjate que hay dos acciones: el que mira y el que persevera. Ese es el proceso de ¿qué? De aprendizaje, ¿no? Y de traducción de esa palabra en mi vida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que bienaventurado en lo que hace. Los últimos dos versículos, hermanos. Vayamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Mire, cuando Dios le dice a Josué, tú has estado todo el tiempo trabajando en el tabernáculo y has sido ¿qué? Siervo de Moisés, pero ahora te toca a ti. Tú has estado siendo preparado todos estos años, pero ahora te toca a ti caminar solo. Ahora no vas a tener a Moisés a tu lado, vas a caminar solo. Ahora tú vas a tener tus propias experiencias. Sí, porque a veces tenemos un amuleto a nuestro lado que nos carga. A veces son nuestras esposas, o a lo mejor son nuestros esposos, o a lo mejor es nuestra amiga, o a lo mejor es nuestro amigo. A lo mejor es nuestro padre espiritual, como decimos algunos, a lo mejor es nuestra madre espiritual. Dios quiere que tú comiences a caminar solo. ¿Ah? ¿Y qué es lo primero? Fíjate lo que dice: el que mira atentamente, el que persevera en ella, este será que bienaventurado. Eso es lo que dice. Pero mira lo que le dijo Dios a Josué, capítulo 8, dice: nunca Josué se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes. Fíjate, este es el proceso, para que lo guardes, se lo hagas tuyo, ¿no?
lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo Josué te saldrá bien. Lo voy a dejar con el Salmo 1, hermano. Salmo 1 dice de esta forma: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y escuche bien lo que dice: sino que ¿qué? Bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será que? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da que su fruto a su tiempo, y su hoja no va a caer, hermano. Y todo lo que hace, que le saldrá bien, prosperará, será bendecido. Y dice, y fíjese que hay una comparación al final del Salmo que dice: no es como el tamo que arrebata el viento. ¿A qué se le compara eso? Al tamo que lo arrebata el viento, que el viento le da y él se mueve conforme a la dirección del viento. Eso es lo que dice ahí. Ese es el hombre que mira en espejo su rostro y se mira y después se olvida de quién es. Ese es el inconstante, el que va de acuerdo a que la circunstancia. Pero dice que el creyente es que, dice, el creyente es como que, dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No es como el tamo que arrebata el viento, es el árbol que está plantado junto a corrientes de agua. O sea, que tiene raíces, está firme. ¿Por qué? Porque en él está cimentado en la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere Santiago. O sea, durante toda la epístola usted va a ver precisamente ese mensaje. No seas oidor olvidado, yo sé que hacedor de la palabra, y tú verás que todo te va a salir bien. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Pues lo dejo entonces con su